no lo voy a deschavar, pero que tiene la característica de, en vez de decir, a modo de conclusión, dice a guisa de colofón. Dije, no, esto, a guisa de colofón. ¿Qué sentido tiene? Esa es una palabra, un arcaísmo. No tiene nada. Perfecto, pero eso es un gesto de inmovente. Por ejemplo, en una sentencia que versara sobre derechos reales, hablar de tradición, al ubicar la gente en tradición, es decir, no se puede poner en lo que es la tradición. No, está claro. Eso está claro, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y creo que yo también comparto que en los casos de relevancia pública se debe hacer otro texto en base a la sentencia, un texto que sintetice la sentencia en términos que lo pueda entender la ciudadanía y la prensa. Y eso tiene que ser, realizado por gente especializada en eso, con competencia para eso. Por lo menos en los casos trascendentes. Pero me parece que no viene mal en las causas comunes evitar lo que se puede evitar. Lo que no se puede evitar, listo, no se puede evitar. Probation es probation y no hay otro nombre que le podamos meter para que salga. Está bien, pero lo podés explicar. Se puede explicar. Lo podés explicar. Tranquilamente, no estamos obligados a explicar. Lo que pasa es que creo que eso hace también que cada ministro de la Corte tiene 57 relatores. ¿Sí? 57 relatores. Entonces yo creo que acá hay 15 no sé más. Eso es un debate hace poco. 15 no sé más, ¿quién habla cosas más estrambóticas? Sí, puede ser. Sí, no es así. O sea, yo me va a decir que Zaffaroni se lee una causa, o sea, por día de 500 cuerpos. Es imposible. Eso lo debatimos hace poco nosotros en Santiago, porque un tipo que viaja todo el año, ¿en qué momento sale 500 sentencias de la Corte Suprema? Mañana tengo un punto, el tema de mañana que es sobre eso, no sobre Zaffaroni, pero sobre eso que usted me dice. Sí, o sea. ¿Quién es el emisor legítimo de una sentencia? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Quién es el emisor? Es que ahí está el tema. Claro, o sea, los relatores entre los 23 y los 35 años. Y hablamos de guisa, y hablamos de cosas, de cantar. Ahí tengo una pregunta. No, era acotar, porque en realidad este ejemplo tiene que ver más, que también hay que interpretarlo en el contexto de la intencionalidad del emisor, porque más allá de comunicarse, es algo que comúnmente puede ocurrir cuando se confunde o se quiere asumir un rol con carácter de élite, que se llena el mensaje con recursos crípticos. Bien. Entonces el tema es que el otro no tenga acceso. Exactamente. Eso que ella dice me parece que es muy importante, porque así como recién le decíamos que el código es una partecita nomás, una herramienta nomás de la interpretación, porque las palabras tienen un significado, pero uno puede ir más allá de ese significado literal que el diccionario nos da, ¿sí? Yo creo que también ese tipo de estrategias discursivas, que es el recurso al arcaísmo, el recurso al latín, Está en franca retirada. que está en la ciudad por suerte, o incluso la redacción. Yo siempre la frase esa con la que se termina la sentencia, ¿no? Protocolícese y hágase saber. Cosa que no tiene sentido, digamos. Ese doble impersonal, protocolícese. ¿Qué significa? ¿A quién le estamos diciéndole? ¿La orden para quién va? Protocolícese. Uno lo interpreta el secretario, sí, pero ¿por qué no dice secretario, protocolíce? Cuando ordenas el protocolícese o el regístrese, o sea que, sí, ahora voy a hablar y me voy a pelear con esa que están ahí adelante. Con la de Cortés tocarte sobre todo. Cuando vos ordenás algo que me parece ya inútil, porque sabes que el secretario lo hace de eso. Y no lo hace el secretario, tampoco lo hace. Bueno, sí, habrá algunos casos que lo harán. Pero bueno. El problema también es cuando se escribe el fundamental, se cita por improvisar. Pero de todos modos así ocurre.
La computación que nos trajo el problema ese, me parece. La extensión innecesaria, los fallos. Fallos de 600 páginas, escúchame, si no lo puedo resolver en 20. Claro, porque así es muy fácil, es muy cómodo introducir cada vez que queremos. Cita como para hacerlo entender al otro día todo lo que dijo esto. No, pero de 25 años, todos los demás. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando vos haces muchas citas de otros, no terminas diciendo lo que vos querés decir. Se termina diciendo lo que dijo otro, y otro. Y en realidad a nadie le importa, no es que a nadie le importa, parece bárbaro que es una concluencia, una doctrina, pero en realidad lo que el tipo quiere saber, y se abre lo que vos querés interpretar como es. Bueno, seguimos, ¿te parece? Lo que yo me pedí a las 7 de la tarde va a hacer un corte, ¿me avisan? Sin lugar a dudas lo que avisa. ¿Ya son las 7? No. Falta poquito. Vale. Ahí les hice un... No sé si ustedes lo advirtieron, pero en el modelo de comunicación ese que les presenté recién, había un triángulo que formaba el mensaje en un extremo, el destinatario en otro extremo, el referente en otro extremo, ¿sí? Y ese triángulo está tomado de la noción de signo de un filósofo norteamericano que ya murió, Charles Peirce. Y él plantea, me parece digamos, el filósofo más influyente de la semiótica, por lo menos de la semiótica anglosajona, y él plantea, me parece, una idea que es muy interesante, que yo quisiera rescatar, que la tengamos en mente siempre. No lo vamos a cerrar hoy porque es complicadísimo abordar este pensamiento, pero por lo menos para que tengan un pantallazo. Peirce, él postula la concepción triádica de la semiosis, que todo proceso semiótico, todo proceso de significado, la generación del significado, se hace a través de 3 partes, ¿sí? Por un lado, el objeto, que es lo que nosotros llamamos referente hace un rato, es decir, aquello de lo que hablo. Por otro lado, el signo, ¿sí?, que es la manifestación material del sentido. Y por otro lado, el interpretante, que sería lo que el intérprete entiende del objeto por medio del signo. ¿Se entiende eso? Fue muy confuso. ¿Se entiende? Peirce tiene una definición muy abstracta, pero creo que es exacta, del signo. Dice: el signo es algo que está en lugar de algo para alguien. ¿Sí? El signo es algo, es una manifestación material que está en lugar de otra cosa, su objeto, para alguien, que es quien lo interpreta, el intérprete. ¿Por qué es importante esto? Para una idea que me parece que yo intento siempre dejar muy firme. Nosotros no tenemos acceso a los estados mentales de los otros seres, salvo por medio de signos. ¿Sí? Muchas veces leo en los textos jurídicos la invocación, ya lo vamos a ver con más detenimiento, la invocación a la voluntad del legislador, la intención del legislador, la voluntad. ¿Cómo llegamos a la voluntad del legislador? Solamente tenemos acceso a los estados de las personas, ni hablar de los grupos, ni hablar del grupo como un cuerpo, por ejemplo. El cuerpo legislativo. Solo tenemos acceso a la voluntad, a la intención de las personas a través de signos, a través de manifestaciones materiales de eso. ¿Sí? No tenemos la capacidad de ver en la mente de los otros, de nadie. ¿Sí? No, bueno, pero, o sea, la voluntad legisladora es el método exegético, ¿no? Es el método que nosotros estudiamos, y aparte, no es que nosotros vamos a la mente del legislador, sino que justamente cuando estudiamos el método, nos dicen cómo llegar a esa voluntad. Y todo lo
cuando decimos la voluntad del legislador interpretamos eso y justamente vamos a lo que dijo el legislador en el momento de la ley, o por lo menos al discurso que dio a... O sea, sí, está bien. Yo lo que hago hincapié no es en el método, que yo también lo comparto, digamos, sino en que cómo llegamos al método es a través de textos también. ¿Sí? Eso, a ese elemento quiero hacer hincapié. Es decir, el objeto, ustedes fíjense una cosa que es muy importante. Vieron que las dos líneas, digamos, la base del triángulo es intermitente, mientras que las otras dos es constante. ¿Sí? Eso tiene una razón. Que nuestro acceso al objeto está mediado. ¿Sí? Nuestro acceso a la intención del legislador está mediado por algún tipo de manifestación material del sentido. ¿Sí? Y solamente a través de la interpretación de esas manifestaciones materiales es que nosotros podemos llegar. ¿Sí? Lo que yo insisto es que no podemos saltearnos la interpretación de los textos o la manifestación que ustedes quieran. No podemos saltearnos ese componente material que son los signos. ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo llegar, como vos decís, a la intención del legislador sin recurrir a alguna manifestación material. ¿Sí? Y por lo tanto está mediado. Entonces tenemos que reflexionarlo como texto, tenemos que leerlo como texto. Si yo estoy enojado y pongo cara de malo, no digo nada, pero ustedes a través de alguna manifestación es que llegan a entender o a suponer que yo tengo determinado estado de ánimo. Si yo, incluso en cuestiones que no son digamos, intencionales, como puede ser la palidez, o con un se sonroja, le da vergüenza y se sonroja. Si yo no lo hago intencionalmente, se habla de determinado tema que a mí me incomoda y me sonroja. Ustedes lo advierten y entonces le asignan un significado. ¿Sí? ¿Cómo llegan ustedes a saber que yo estoy avergonzado? Solamente por un signo, porque no pueden de otra manera acceder a mí, salvo que yo se los diga o que ustedes noten determinada manifestación material del sentido a la cual ustedes le atribuyen determinado significado. Ese es el camino. ¿Sí? Más que nada esa característica es la que yo quiero insistirle, que a veces, por lo menos en algunos casos que yo he leído, se atribuye así digamos, se invoca sin el recurso a, como dijo en tal, la discusión parlamentaria en tal, se invoca acá la voluntad del legislador es ¿dónde lo sacaste? Si ahí no dice eso en el texto de la ley. Si vos me decís, no, mirá, la mayoría, el voto de la mayoría en tal sentido, o la discusión parlamentaria, o el anteproyecto, bueno, ahí estás tomando un texto, ¿sí?, para hacer esto. Estás tratando de llegar a esa intención a través de alguna manifestación material, pero no lo puedo invocar, sin más. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero también es difícil porque, por ejemplo, la interpretación de la ley que nosotros hacemos, la ley tiene dos partes siempre, el contenido material, pero también el contenido subjetivo. Sí. Porque es la persona la que crea la ley y de acuerdo, bueno, a muchas cosas, a su formación, a los problemas que trata de solucionar, o sea, entonces, por eso yo creo el tema de, digamos, el contenido del método exegético, porque no solamente, como decía, a los signos, a lo material, sino también al subjetivo, que siempre tiene algo subjetivo. Está bien, porque yo digo que lo subjetivo también tiene que dejar rastro. No, está re bien, sí. Lo subjetivo, a ver, de hecho, este modelo es fundamentalmente subjetivo. Estoy diciendo que la asignación de subjetivo la hace el destinatario. ¿Qué más subjetivo que eso? Digamos, es absolutamente subjetivo. Simplemente me parece que lo importante es reconocer los pasos para que cuando nosotros argumentemos podamos tener más fuerza en nuestro argumento y no saltear los pasos. Yo no digo que no se pueda acceder a la intención, ya lo vamos a ver, eso es lo que viene ahora. No digo que no se pueda acceder a la intención. Digo que
para acceder a la intención no podemos obviar el texto. No podemos obviar el texto. En algunos casos que vamos a ver, se ha obviado el texto. En algunos casos, se obvia. Sí, sí. Textos claros que dicen claramente una cosa. Muchas veces, la mayoría. Se mira por otro lado y dice, no, acá dice esto. Bueno, pero es que la mayoría de los textos de la parte penal son claros y tenemos esta persona que empieza con la otra interpretación y se armó el despiola, entonces tenemos 2 o 3 posturas del mismo artículo, por ejemplo. Y claro, y no hay forma. El tema del aborto no es posible. Si vos lees La doctora Vera siempre interpreta el texto a favor de ella. obviamente. Bueno, y entonces, doctor, es No, a subjetivo favor de usted también. Escucha, el tema de si vos lees el fallo, ¿cómo es? ¿El fallo Fal. O sea, te toman de burro, o sea, ¿cómo nadie entendió eso? Y tal cual, o sea, está bárbaro. Para mí siempre fue así, digamos, pero nadie lo entendía así. Sí, hay un caso, ya vamos a ver, un caso respecto de la Corte Interamericana sobre el artículo referido a la protección de la vida desde la concepción y ese en general, que digamos también generó un lío de tinta y que hay una interpretación, yo traje la minoría, el voto que es muy interesante, después se lo voy a dejar porque el voto de la disidencia, que sale en contra, digamos, de una postura distinta, ¿no es cierto? Es muy interesante el voto porque hace un análisis muy rico, pero en el punto ese, a mi modo de ver, fuerza el texto totalmente, es una tergiversación del texto. ¿Quieren que cortemos y volvemos un ratito? No fui yo.